Viendo ahora la misma relación de los errores de muestreo, pero en el caso del promedio. En el caso del promedio, de pronto no es tan fácil para las personas cuando nos iniciamos en estos temas. Y no es tan fácil porque ya no está esa parte proporcional, ese porcentaje que es especie de paradigma de que nos movamos en el 5, en el 4, el 3, en fin. Aquí es un promedio que va cambiando. Este promedio, para el ejemplo, puede ser kilogramos. 79 lo puse de ejemplo. Pero entonces eso es lo que estimamos que ocurre. Pero ¿cómo escojo yo el error? Aquí en el ejemplo coloqué 4 kilogramos. Esto ya no es porcentaje. Es 4 kilogramos. Entonces lo que uno haría, o lo que uno sugiere es, bueno, a este 79 sumémosle y restémosle el 4. Entonces ya ahí tengo una idea de cómo es mi intervalo, entre 83 y 75. ¿Eso cómo lo consideramos? ¿Amplio o no? Ya dependerá entonces de lo que nosotros estemos buscando y de la variable objeto de estudio. Y el error relativo es este 4 dividido el 79 por 100. Aquí está porcentaje. Pero vuelve y se calcula un error relativo para tener una idea más clara del asunto. Aunque insisto, en promedios, el mismo número absoluto, yo tengo una idea sumando y restando el tema del error. Pero lo que es evidente es entonces que los errores para darle al software o a los software, específicamente al EPIDAT, se requiere es tener una idea y dar un número absoluto cuando estemos hablando de promedios. Veamos entonces también ahora cómo es el tema de los tamaños de muestra para promedios, al menos las fórmulas. Aquí la observan, similar a las que habíamos planteado en el tema de proporciones. En proporciones estaba exactamente la misma fórmula de la parte superior derecha, perdón, izquierda. Esta es una fórmula estándar, ¿sí? Esta que tengo acá. Por lo tanto, la podemos mantener siempre, ¿no? N igual a N sub 0 por 1 más N sub 0, pero esto cuando es población finita. Ahí conocemos el N. Este N0 es el que estoy calculando con esta otra fórmula. Z al cuadrado por la varianza. En el caso anterior era por P por Q. Y este error es el error que hablábamos en valor absoluto. Luego tenemos esta otra fórmula, pero es análoga. Ya cualquiera de las dos vamos a llegar a resultados similares. Y tenemos los mismos valores, siempre en términos de la varianza y en términos del tamaño poblacional, L. Y la varianza de la variable objeto de estudio. También vuelvo a recordar que en lo general tenemos varias variables a analizar, es decir, un instrumento tiene variables quantis, qualis y no poquitas. Acá el interés es tomar una que sea relevante o que nos garantice un tamaño de muestra útil para la gran mayoría de variables que nos interesen. En general nos interesarían todas, pero hay unas que requieren menos muestra que otras. Y en la parte inferior se tiene la fórmula del intervalo de confianza sin la corrección de población finita. Lo relevante acá es recordar que tenemos el término T. Y el T es la distribución que cumple las características similares a la normal, pero da valores un poquito más grandes porque las colas son más anchas en su forma de la distribución. Esta E es la del valor, la de la precisión absoluta. Es correcto. Es precisión absoluta. Igual que en la fórmula de la proporción. Pero lo importante aquí es detectar que no es colocar el 5, el punto 0, el 5% en el EPIDAT que lo pide en porcentaje así nomás, sino colocar el número, el error razonado. No siempre será el 5, como no siempre será el 4 o el 2, dependerá precisamente del intervalo de confianza que tanto precisión quiero.
Además, hay algunas fórmulas que sí vienen en términos del error relativo, entonces no tendría que cambiarlas si es del caso. Acá se tiene una pantalla con varios ejemplos cuando el error absoluto es diverso. Esto nos lo permite el EPIDAD hacer simulación, cuando es punto 3, cuando es punto 4, pero en el EPIDAD habría que darle 3, 4, 5, como ya se verá. Y aquí van cambiando los n's. Entonces la situación es evaluar qué tanto cambia cuando se va moviendo de un error a otro y cómo nos quedan los intervalos. Esa es la situación. Ahí tenemos un ejemplo con edad y con otro término de notas, pero el concepto es similar. Observando ahora precisamente por dónde se realiza en el EPIDAD, ya sabemos que es muestreo, cálculo de tamaño de muestra, intervalo de confianza y la media, que no la hemos trabajado aún. Las veces pasadas o los videos pasados se ha trabajado proporción. Pero aquí ya tenemos el esquema y eso indica entonces que vamos a ir avanzando en la parte ya más aplicativa. En este momento tenemos en pantalla pues, lo que nos solicita la caja de diálogo que se llama en el EPIDAD. ¿Y qué es lo que tenemos? Tamaño de la población, muy evidente la solicitud, la desviación estándar esperada. Entonces la primera pregunta que surge es ¿cómo encuentro esa desviación? Porque de todas maneras requerimos tener algún estimativo. Entonces miren el tema. Si en la proporción se dice si no conoce nada, ponga punto 5. Entonces, ¿por qué en el promedio no nos dicen que coloquemos un número específico? Aquí no hay opción, porque como una cosa es hablar de años de jóvenes, otra cosa es hablar de años de ancianos, otra cosa es hablar de dinero en dólares o en libras o en pesos o en bolívares. Entonces no hay forma de tener un estándar. Entonces aquí lo que buscamos es tratar de estimar por una prueba piloto o otra vez por estudios pasados o por alguna forma, pero no hay forma de decir, si no sé nada, entonces hago tal cosa. No, hay que buscar la manera de estimar. Entonces, ahí se ve la coherencia, que eso mismo debe suceder en el otro esquema de la proporción. El nivel de confianza se puede cambiar, 90%, habrá casos que no se requiera esa confiabilidad. Yo trato es de desmitificar un poquito los valores que traen por defecto los mismos software. Y he sostenido en varios escenarios que cuando toca una muestra, diseño de muestra, cuando yo voy a hablar de percepciones, mucho estudio de mercado toca así, y más percepciones sobre temas cambiantes, que pueden ser preferencias sobre algunos políticos o sobre personajes, o sobre productos incluso, sobre el empaque, sobre el color, etcétera, que pueden cambiar mucho. Me parece que el 95 no es necesario. Pienso que habría tranquilamente trabajar uno con un 90% y obviamente disminuye el N y se ganan algunos recursos. A ver, acá tenemos los valores que se dan es en la población de lo que estemos analizando. La desviación estándar es de la variable objeto de estudio, pues definitivamente. Y de la variable objeto de estudio, pues obviamente que hayamos tomado como la que nos va a servir para definir el n. Entonces, ahí es la situación. Uno tendría que tener una intuición también de cuánto es el promedio, para tratar de mirar esa desviación de cuánto me muevo para lado y lado, pero aquí ya no es solo no es el error es acá más abajito, sino que es el tema de la desviación con respecto a una variable cuantitativa que yo escogí para definir el tamaño de muestra. Ahora, ¿cuáles son los otros componentes? Ahí está la misma precisión, pero esa precisión es en función de la variable objeto de estudio también. Ahora, el tema es de lo que varían son las X, o sea, la variable objeto de estudio. No varía mi desviación, no.
lo que varía es mi variable edad o la variable ingresos o algo similar. Eso es lo que estoy midiendo, la desviación estándar. Y entre otras cosas en la fórmula B elevada al cuadrado, o sea, la varianza. Pero lo que va variando es eso, la variable que se haya definido como la definitiva o la que tomamos como criterio para calcular el N. Bien, ahora vamos a trabajar algunos detalles, bien sea en equidad, pero también puedo reforzar algunos el tema de los errores relativos si es del caso. Si no, vemos con equidad.